Isabel, buenas tardes. Noches por allá. Muy buenas, ya, para mí acá noches, para ustedes allá tardes. Pues mira, es una entrevista muy es interesante en el sentido pues que él defiende, lo sabemos, la globalización. Sí. El reportero que es Leo Klim, él tiene su sede en Deutsche Zeitung en París, donde está la OCDE, por supuesto. Y es una entrevista no digamos un poco, son preguntas que están en el ambiente de si la globalización ha beneficiado a todo el mundo o solo a unos cuantos. Y en ese sentido va la entrevista. Por ejemplo, el Leo Klim le hace una pregunta, por ejemplo, muy directa y le dice que si el coronavirus es el fin de la doctrina liberal de las fronteras abiertas y el libre comercio. Y lo que hace José Ángel Gurría, quien todos debemos, bueno, los que somos ya de los 80s para acá, debemos recordarlo perfectamente, que fue el secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo. Y después se convierte ya en el secretario general de la OCDE a partir del 2006 y tiene su sede en París, él vive en París y ahí es donde van y le hacen la entrevista. Y a esta pregunta de si las fronteras abiertas y el libre comercio se termina, es una señal el coronavirus de que se debe determinar y se deben cerrar otra vez fronteras, y él contesta que no, que por el contrario. La crisis, dice él, del coronavirus nos dice que necesitamos más cooperación internacional. Y él dice, China ocultó información del coronavirus que fue elemental y muy importante. Se perdieron valiosas semanas, dice él. Luego el reportero le pregunta, las lecciones que los bienes estratégicamente importantes, como los productos médicos, deben producirse en su propio país. Cada país debe producir sus propios insumos, y él contesta, Gurría contesta, las distancias cortas pueden ser la solución en algunos casos, pero no en todos. Rechazar la globalización no es la salida, dice él. Y pone como ejemplo la industria electrónica. Dice, todo el mundo usa equipo electrónico. Esto cruza fronteras por todas partes. Así que, dice él, la globalización se debe valorar y se debe acelerar una integración mundial para romper las barreras comerciales que han construido en los últimos años algunos países. Obviamente se refiere al caso de China, aunque no lo dice él, pero es obvio que se refiere a China y a Estados Unidos. Él dice que los intentos de los estados, de algunos países, por volver a la autosuficiencia, él asegura que no tendrán un éxito en el futuro. Luego le hacen una pregunta que es muy interesante y le dice el reportero, le habla sobre la pobreza y le pregunta que la globalización también ha traído problemas de desigualdad, que ha crecido la pobreza en todo el mundo. Y él dice que la desigualdad ha crecido porque los ricos pueden protegerse mejor de una pandemia como el coronavirus y sus consecuencias las pueden enfrentar mejor. Los débiles no. Afirma que la mitad de quienes integran la clase media en los países de la OCDE en esta pandemia del coronavirus serán pobres luego de 3 meses sin salario. Eso es lo que él dice respecto a la pobreza. O sea, que la clase media en este momento, 3 meses sin salarios, y esa clase media se volverá pobre. ¿Te acuerdas? Y ustedes lo deben de recordar. Lo que pasó en el 2008 en México, creció la pobreza. No, si no mal recuerdo, creo que fue un 3 puntos porcentuales, creo que fue algo así. Y luego, para terminar esta entrevista, se le pregunta a él qué va a pasar con la Unión Europea. Y él dice, él exige la solidaridad de Alemania. Además, él exige y dice que debe hacerse un nuevo acuerdo para sanar la economía global, no solo de la Unión Europea. Y exige para ello proteger los empleos y las empresas.
acepta que será una crisis duradera y más destructiva que la crisis del 2008. Dice que la crisis no tendrá una forma de V, pero sí de una U. Esto quiere decir que vamos a ir al fondo, vamos a seguir en una línea recta de crisis y luego para que el mundo se vuelva, para que el comercio, todo se vuelva a levantar. Dice que de no tener éxito lo que las medidas económicas que se tomen en este momento, se corre el riesgo de hacer una L. Esto quiere decir de ir hasta el fondo y seguir en línea recta en la crisis durante un largo tiempo. Y él dice que esto podría ser una catástrofe mundial en caso de seguir el orden económico una forma de L. Por eso hace un llamado a la Unión Europea para emitir los controvertidos bonos Corona, que es decir, compartir los riesgos financieros sería el próximo paso necesario para una mejor integración europea. Y hay en Europa quienes, los casos de Italia, de España, de Portugal, de Grecia, que ellos apoyan estos bonos Corona Bonus, que son, ellos dicen, muy importantes para salvar sus economías. ¿Y qué son estos Corona Bonus? Pues esos Corona Bonus no son más que, nosotros tuvimos la experiencia, se llaman Corona Bonus, pero podría ser un FOBAPROA para la Unión Europea. Son estos instrumentos de deuda común que podría ayudar a la Unión Europea y a sus Estados miembros a lidiar con el impacto económico del COVID-19. Y aunque los bonos ayudarían a los países a obtener dinero en el mercado, también obligaría a los integrantes, que son 27, a compartir las deudas y dificultades económicas de cada uno. Es decir, yo tengo dinero, el dinero que yo tengo es para todos y sus deudas son de todos también. Esa es la idea, que es como el FOBAPROA que nosotros conocimos en el error después del 95, que se instrumentó este sistema del FOBAPROA. Pero a este coronabonus, pues hay países que se oponen determinantemente, como es el caso de Alemania, los Países Bajos, lo que nosotros conocemos como Holanda, hoy conocemos como Bajos, no voy a cometer el mismo error de alguien que escribió por ahí Checoslovaquia y me vayan a tundir. Pero bueno, los Países Bajos y Austria. Y ellos no están de acuerdo con estos coronabonos. Ellos dicen que una deuda conjunta es innecesaria, especialmente si se unen países como Italia, Grecia, Portugal, España, que ya venían arrastrando una deuda desde el 2008. O sea, ellos ya estaban en una recesión y una deuda muy, muy, muy fuerte. Es más, ese sistema de rescate que se utilizó en el 2008 de adquirir préstamos bancarios, endeudó a estos países y los obligó a unos compromisos, que terminaron con la seguridad de mucha gente. Claro. Los seguros de vejez, todo este sistema sufrió un desfondo. O sea, mucha gente hasta hoy no tiene la seguridad en su vejez, no están seguros de que la vayan a tener, y ni lo que se les había dicho antes tampoco lo tienen, ¿no? Claro. No hay esos fondos para ellos. Entonces, con una crisis como la de ahora del coronavirus, esos países se podrían ir a la ruina. O sea, Italia está cerrado por completo, lo que es España, están cerrados a la economía en este momento, no hay nada entra, nada sale, claro. Y eso los va a llevar a un hoyo que no van a poder salir si no se implementa un sistema como este de coronabonos. Mi deuda es tu deuda. ¿Por qué? Claro. Porque los países, es cierto que la Unión Europea ha beneficiado a todos, pero ha beneficiado a unos más que a otros. Claro. Alemania y Francia, los Países Bajos, a pesar de ser más pequeños, han tenido ganancias multimillonarias. Italia, España, que son más grandes, no.
no van a poder con una cosa así. Claro. Y esto es precisamente lo que se discutió esta noche en la Comisión Europea. Hay 3 instrumentos que quieren poner en marcha, que es un fondo de rescate, uno de inversión o el coronabonos que Italia se pronuncia y 5 países se pronuncian por ellos, y hay una ayuda de bonos comunitarios también, pero todo esto sería a costa de la gente, de los derechos sociales de la gente. Claro. Pues Isabel Mejía, muchas gracias por la traducción de la entrevista con Gurría, por el contexto de lo que se da y por esta información general sobre lo que está pasando en la comunidad europea. Muchas gracias, Isabel Mejía, corresponsal en Alemania. Te enviamos un saludo y buenas noches hasta Berlín. Muy buenas tardes a ustedes allá en México, que tengan muy buena tarde y hasta la próxima. Gracias a Isabel Mejía.